Mi hermana me pidió ser la madrina de su hijo, pero me negué rotundamente cuando descubrí que ella y mi cuñado tenían un plan para declararme incompetente y quedarse con mi herencia. Gato cuenta. Toda mi familia, la poca que me queda, me está tratando como un monstruo. Mis tíos me llaman, mis primos me mandan mensajes diciéndome que no tengo corazón. Y todo porque le dije no a mi hermana cuando me pidió que fuera el padrino de mi futuro sobrino. Para que entiendan, necesitan un poco de contexto. Tengo 32 años, soy ingeniero de software. Mi vida es tranquila, quizá demasiado para el gusto de algunos. No salgo mucho de fiesta, tengo un círculo de amigos pequeño pero sólido, y mi trabajo me consume bastante tiempo, pero me gusta. Mis padres fallecieron hace 3 años en un accidente de coche. Fue repentino, devastador. Nos dejaron a mi hermana Verónica y a mí. La herencia no era una fortuna de película, pero sí era una cantidad de dinero considerable, además de la casa familiar en la que yo sigo viviendo. Yo, por mi trabajo y porque siempre he sido muy ahorrador, ya tenía una buena situación económica, así que decidí invertir la mayor parte de mi parte de la herencia. Verónica y su esposo, Javier, usaron su parte para pagar deudas, comprarse un coche nuevo y, en general, vivir un poco por encima de sus posibilidades. Nunca los juzgué por ello. Desde la muerte de mis padres, mi relación con Verónica se volvió extraña. Ella siempre me trataba como si yo fuera un niño frágil que no sabía cómo atarse los zapatos. Comentarios como Martín, ¿estás seguro de que puedes manejar todo ese dinero tú solo? ¿O deberías dejarnos ayudarte con tus finanzas? Para eso está la familia. Javier, mi cuñado, era peor. Siempre hacía bromas sobre mi vida de ermitaño y me decía que necesitaba salir más, conocer a alguien, como si mi vida de soltero y enfocado en mi carrera fuera una especie de enfermedad. Al principio lo ignoraba, pensaba que solo estaban preocupados. Qué ingenuo fui. Hace un par de meses, Verónica me dio la noticia de que estaba embarazada. Me alegré genuinamente por ella. Siempre había querido ser madre. La semana pasada me invitaron a cenar a su casa para, según ellos, pedirme algo muy especial. Ahí fue cuando soltaron la bomba, querían que yo fuera el padrino del bebé. Verónica lloró, me dijo lo mucho que significaba para ella, que quería que su hijo tuviera un modelo a seguir como yo. Alguien estable y bueno. Me sentí abrumado, pero también conmovido. Les dije que me lo pensaría, que era un gran honor. El sábado pasado fue cuando todo se fue al infierno. Javier me había estado pidiendo durante semanas que le ayudara a instalar una red de malla en su casa porque el wifi no le llegaba bien al segundo piso. Como favor, fui con mi equipo. Mientras estaba configurando el nodo principal, que estaba conectado a su ordenador de sobremesa, necesité buscar los drivers de la tarjeta de red. Javier me dijo adelante, úsala como si fuera tuya. Mientras buscaba en su carpeta de descargas, un nombre de archivo me llamó la atención. Estaba en una carpeta en el escritorio llamada Cosas Importantes. El archivo era un documento de web llamado Argumentos para M. La curiosidad me mató. No sé por qué lo abrí. Quizá fue una intuición, una voz en mi cabeza que me gritaba que algo andaba mal. Lo que leí me heló la sangre. Era una lista, punto por punto, de comportamientos preocupantes sobre mí. Mi aislamiento social, mi incapacidad para formar relaciones duraderas, mi obsesión con el trabajo, el hecho de que hablo poco en las reuniones familiares. Cada rasgo de mi personalidad introvertida estaba torcido y presentado como un síntoma de una profunda inestabilidad mental. Sentí que el corazón me iba a explotar. Empecé a rebuscar frenéticamente en esa carpeta. Encontré más cosas. El historial de búsqueda de su navegador guardado en un archivo de texto. Búsquedas como cómo iniciar un proceso de interdicción en México, declarar a un familiar incompetente para manejar sus bienes, requisitos para ser tutor legal de un adulto, síntomas de depresión incapacitante. Había un borrador de un correo electrónico para un abogado. En él, Verónica y Javier describían su profunda preocupación por mi bienestar y su temor de que depredadores pudieran aprovecharse de mi vulnerable estado mental para quitarme mi dinero. Afirmaban que yo no estaba en condiciones de administrar la herencia de mis padres y que ellos, como mi única familia cercana, sentían la responsabilidad de intervenir por mi propio bien. La pieza final, la que me rompió por completo, fue un pequeño presupuesto en una hoja de cálculo. Detallaba los costos legales del proceso de interdicción y, al lado, una lista de proyectos que planeaban financiar una vez que tuvieran el control de mis activos, una remodelación completa de su casa, un coche de lujo para Javier, unas vacaciones de un mes en Europa y ahorros para la universidad del bebé. Usar a su propio hijo nonato como justificación para robarme. Y lo del padrinazgo. Lo entendí todo en un instante. No era un honor, era una estrategia. Querían acercarme, meterme más en su vida para poder reunir más pruebas de mi supuesta inestabilidad. Querían que toda la familia viera lo involucrados que estaban en mi vida, para que cuando dieran el golpe todos dijeran claro, si ellos siempre lo han cuidado. Con las manos temblando, conecté un disco duro externo que siempre llevo en mi mochila y copié la carpeta entera. Borré el historial reciente del explorador de archivos para que no vieran lo que había abierto y terminé de instalar su maldita red wifi. No sé cómo lo hice. Actué en piloto automático, sonreí, les expliqué cómo funcionaba todo y me fui de su casa sintiendo que me faltaba el aire. Al día siguiente,
Verónica me llamó, toda emocionada, para preguntarme si ya había tomado una decisión sobre ser el padrino. Con la voz más fría y muerta que pude fingir, simplemente le dije, no, la respuesta es no. Hubo un silencio sepulcral. Luego empezó a gritar, a llorar, a preguntarme cómo podía ser tan cruel. Le colgué. Y aquí estamos. Llevo una semana recibiendo un bombardeo de mi familia. Mi hermana les ha contado una versión en la que yo, sin motivo alguno, la he rechazado de la forma más brutal posible en el momento más feliz de su vida. Soy el malo de la historia, el hermano desalmado, el bicho raro que siempre supieron que era. Tengo las pruebas en un disco duro guardado en una caja de seguridad en el banco. No le he dicho a nadie la verdad. Parte de mí quiere exponerlos, enviar esos archivos a toda la familia y ver cómo arde todo. Pero otra parte está paralizada. Es mi hermana, la única familia directa que me queda. Exponerla sería como lanzar una bomba nuclear en medio de nuestras vidas, y las consecuencias serían permanentes. Pero si no lo hago, ¿qué? ¿Dejo que sigan con su plan? ¿Vivo con este miedo constante? Reddit, ¿qué demonios hago? Actualización 3 semanas después. Hola a todos. Primero que nada, gracias. No tienen idea de lo que significó leer sus comentarios. Durante esa primera semana, sentí que me estaba volviendo loco de verdad, que quizá ellos tenían razón. Sus mensajes, sus consejos y la abrumadora cantidad de personas que me dijeron que buscara un abogado y me protegiera fueron el balde de agua fría que necesitaba. Me hicieron darme cuenta de que no estaba exagerando y de que estaba en un peligro real. Las cosas se han movido muy rápido y han sido las 3 semanas más largas y difíciles de toda mi vida. Intentaré detallar todo lo que ha pasado. Agárrense, porque es un viaje largo. Paso 1. El abogado y la estrategia. Siguiendo el consejo de la mayoría, mi primera acción fue buscar un abogado. No uno cualquiera. Busqué en línea bufetes especializados en derecho familiar y más específicamente en litigios patrimoniales. Encontré a un abogado, el licenciado Morales, un hombre de unos 60 años con una mirada que parecía poder ver a través del acero. En nuestra primera cita, le conté toda la historia, de principio a fin. Llevé mi portátil y le mostré los archivos que había copiado. Mientras yo hablaba, él no decía nada, solo asentía lentamente, con los dedos entrelazados sobre su escritorio. Cuando terminé, se reclinó en su silla y se quedó en silencio por un minuto entero. Yo ya estaba sudando frío, pensando que me diría que era un caso perdido o que había obtenido las pruebas de forma ilegal. Finalmente, habló. Señor Martín, dijo con una voz grave y tranquila, en mis 35 años de carrera, he visto la codicia destruir familias de formas que no se imaginaría. Pero esto es metódico, es premeditado, y es despreciable. Lo que su hermana y su cuñado están planeando no es solo inmoral, es un intento de fraude y podría tener consecuencias penales muy serias para ellos. Sentí un alivio que casi me hace llorar. No estaba loco. El licenciado Morales me trazó un plan de acción de varios pasos. Lo primero era la protección. Me explicó que, aunque yo hubiera conseguido las pruebas, ellos podían negarlo todo y empezar a construir un caso en mi contra de todos modos. La mejor defensa era un buen ataque, pero un ataque silencioso y preparado. Seguridad financiera. Me puso en contacto con un asesor financiero. En menos de 48 horas, movimos todas mis inversiones a cuentas nuevas en diferentes instituciones. Cambiamos la estructura de los fideicomisos que mis padres habían dejado. Básicamente, creamos un laberinto financiero que sería una pesadilla de rastrear para cualquiera que no tuviera acceso directo. El licenciado Morales me explicó que esto era para qué, en el hipotético caso de que un juez les concediera una tutela temporal, algo que veía muy improbable, pero no imposible, el dinero no fuera fácilmente accesible. Seguridad física y digital. Cambié las cerraduras de mi casa, todas. Instalé un sistema de seguridad con cámaras que cubrían todas las entradas y el perímetro de la propiedad. Siguiendo el consejo del abogado, contraté a un experto en ciberseguridad para que hiciera una auditoría de todos mis dispositivos. Encontramos un software de seguimiento, un simple Find My Phone activado con su cuenta de Apple en mi teléfono, que probablemente habían activado alguna vez que se lo dejé. Mi vida digital fue blindada, nuevas contraseñas para todo. Autenticación de 2 factores hasta para la aplicación de la pizzería. Y una revisión exhaustiva de mis cuentas en redes sociales para hacerlas completamente privadas. Documentación y testigos. El licenciado Morales me hizo una tarea. Escribir una cronología detallada de cada interacción extraña, cada comentario sobre mi dinero, cada broma de mi cuñado sobre mi estilo de vida, desde la muerte de mis padres. Me pidió que contactara a mis amigos más cercanos, esos que mencioné en mi post original. Tuve una conversación muy difícil con 2 de ellos, Andrés y Sofía. Les conté todo. Su reacción fue de shock, seguida de una furia incontrolable en mi nombre. Ambos se ofrecieron a firmar declaraciones juradas describiendo mi estado mental, mi competencia en mi trabajo y nuestra vida social, para contrarrestar cualquier mentira que Verónica y Javier pudieran inventar. El abogado dijo que tener testigos creíbles y proactivos era oro puro. Hacer todo esto me llevó casi 2 semanas. Durante ese tiempo, mi teléfono no paraba de sonar. Eran mis tíos, mis primos, incluso viejos amigos de la familia, todos recitándome la misma historia, que Verónica estaba destrozada, que no entendía mi crueldad, que el estrés podía afectar al bebé. A todos les di la misma respuesta ensayada.
agradezco tu preocupación, pero este es un asunto privado y muy doloroso entre mi hermana y yo. No voy a discutirlo. Colgaba antes de que pudieran responderme. Cada llamada era como un pequeño corte con un cuchillo oxidado. Paso 2. La confrontación. Una vez que todas mis defensas estaban en su lugar, el licenciado Morales me dijo que era el momento de actuar. Me dio dos opciones: iniciar acciones legales directamente, lo cual sería largo, costoso y muy público, o la confrontación directa con el objetivo de conseguir que se retiraran permanentemente. Elegí la segunda opción. Quería verles la cara. Necesitaba que supieran que yo lo sabía. Planeamos la reunión con la precisión de una operación militar. Los invité a mi casa, la casa de nuestros padres, con el pretexto de hablar y aclarar las cosas de una vez por todas. Aceptaron de inmediato, probablemente pensando que yo había cedido a la presión familiar y que iban a conseguir lo que querían. El abogado me aconsejó que grabara todo. Compré una pequeña grabadora de audio de alta fidelidad y coloqué dos cámaras discretas en la sala de estar, una apuntando a los sofás donde se sentarían, y otra a mí. El licenciado Morales no estaba presente físicamente, pero estaba en espera por teléfono, listo para intervenir si las cosas se ponían feas. Llegaron el viernes por la noche. Verónica entró con una barriga ya prominente y una expresión de mártir. Javier la seguía con una mirada de suficiencia, como si fuera el Salvador que venía a rescatar a su esposa del hermano malvado. Martín, qué bueno que recapacitaste, dijo Verónica, intentando abrazarme. Di un paso atrás. No me toques. Siéntense, le dije. Mi voz sonó más dura de lo que esperaba. Se miraron, sorprendidos por mi tono, se sentaron en el sofá. Yo me quedé de pie. El silencio era denso. Bueno, empezó Javier con un tono condescendiente. Tu hermana ha estado muy mal. Nosotros solo queremos lo mejor para ti y para el bebé. Lo del padrinazgo era importante, Martín. Es sobre la familia. Hablemos de la familia, Javier, respondí, caminando hacia la mesa de centro. Sobre ella había dejado un sobre grande. Hablemos de lo que ustedes consideran lo mejor para mí. Saqué del sobre la primera hoja. Era una impresión de su documento Argumentos para M. Se la deslicé sobre la mesa. Verónica la miró y su rostro perdió todo el color. Javier frunció el ceño, se inclinó para leerla y su mandíbula se tensó. ¿Qué es esto?, preguntó Javier, intentando sonar indignado. Es su lista de razones por las que estoy mentalmente incapacitado. La encontré en su ordenador. ¿Quieren que la repasemos? Mi aislamiento social, ¿cómo era? Sí, mi incapacidad para formar relaciones duraderas. Saqué la siguiente hoja. El historial de búsqueda, como declarar a un familiar incompetente. Una búsqueda muy normal para una hermana preocupada, ¿no creen? Verónica empezó a negar con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas falsas. Martín, no es lo que parece. Estábamos preocupados. Las cosas en internet. Queríamos entender. ¿Entender qué, Verónica? Entender cuál era el proceso legal para quitarme el control de mi vida y mi dinero. Ahora saqué el borrador del correo para el abogado, porque este correo lo deja bastante claro. Javier se levantó de golpe. Has estado espiándonos. Eso es ilegal. Invadiste nuestra privacidad. Y planear cómo declararme incompetente para robarme mi herencia es legal, Javier. Le respondí, mirándolo fijamente. Mi miedo se había evaporado. Solo quedaba una rabia fría y cortante. Me pediste que arreglara tu Wi-Fi. Dejaste tu ordenador abierto. No tuve que hackear nada. Simplemente tropecé con su nido de víboras. La última hoja que saqué fue la del presupuesto. La puse encima de las demás. Aquí está el gran premio. La remodelación de la casa, el coche nuevo, las vacaciones a Europa. Todo pagado con el dinero de su hermano inestable. Incluso tuvieron el descaro de poner ahorros para la universidad del bebé. Usar a tu hijo como excusa para su codicia. Eso es un nuevo nivel de bajeza, incluso para ustedes. Verónica rompió a llorar, pero esta vez eran sollozos de verdad. Sollozos de alguien que ha sido atrapado sin salida. No era así, Martín, te lo juro. Teníamos miedo de que te quedaras solo, de que alguien se aprovechara de ti. Los únicos que se estaban aprovechando de mí eran ustedes. Le grité, perdiendo la compostura por un segundo. Todo este tiempo, cada comentario, cada preocupación era parte de esto, construyendo una narrativa para cuando decidieran que era el momento de arrancarme todo. Javier dio un paso hacia mí. Escúchame bien, pedazo de imbécil. No, lo interrumpí, levantando la mano. Tú escúchame a mí. Toda esta conversación está siendo grabada, en audio y en video. Tengo copias de todos estos documentos en múltiples lugares seguros. Tengo un abogado que está esperando mi llamada ahora mismo. Tengo declaraciones juradas de mis amigos sobre mi estado de salud mental. Su plan se acabó. El rostro de Javier pasó del rojo de la furia al blanco del pánico. Miró a Verónica, que sollozaba con la cara entre las manos. Estaban acabados y lo sabían. Les voy a dar una opción, continué, mi voz volviendo a ser tranquila y gélida. Una sola. Van a desaparecer de mi vida, para siempre. No más llamadas, no más mensajes, no más visitas. Le dirán a la familia la verdad o la versión que quieran, me da igual. Pero a mí no me volverán a dirigir la palabra. Si intentan contactarme, si escucho un solo rumor de que siguen con este plan, mi abogado presentará una demanda civil por fraude y iniciará un proceso penal. Y les aseguro que con estas pruebas, dije, señalando los papeles y luego a las cámaras ocultas, no tendrán ninguna oportunidad. Arruinaré sus vidas de la misma forma que ustedes planearon arruinar la mía.
Se quedaron en silencio. La única que se oía era la respiración agitada de Verónica. Después de lo que pareció una eternidad, Javier asintió, derrotado. Está bien, susurró. Está bien. Váyanse de mi casa, les ordené. Ahora. Se levantaron y se fueron sin decir una palabra más. Vi por la ventana cómo se subían a su coche y se marchaban. Y entonces, cuando estuve solo en la casa silenciosa, me derrumbé. Me senté en el suelo y lloré. Lloré por mis padres, por la hermana que creí tener, por la familia que acababa de destruir para poder salvarme a mí mismo. Paso 3. Las consecuencias y el futuro. Al día siguiente, mi teléfono explotó. Pero esta vez, los mensajes eran diferentes. Verónica y Javier habían enviado un mensaje a un grupo familiar, diciendo que habían tenido una terrible discusión conmigo, que yo había malinterpretado sus intenciones y que, por mi salud mental, iban a darme mi espacio. Era una jugada cobarde, una forma de pintarme como el inestable, sin admitir lo que habían hecho. Fue mi turno. Envié un último mensaje a ese mismo grupo. Fue corto y conciso. Querida familia, durante las últimas semanas, muchos de ustedes me han juzgado sin conocer los hechos. No les guardo rencor. La situación con mi hermana es mucho más grave de lo que imaginan. He descubierto un plan detallado por parte de ella y su esposo para intentar declararme legalmente incompetente y tomar control de mis bienes. Tengo pruebas irrefutables de esto. He tomado la decisión de cortar todo contacto con ellos permanentemente por mi propia seguridad. Sé que esto es impactante. No les pido que me crean ciegamente, pero sí les pido que respeten mi decisión. Aprecio a quienes me han apoyado. A quienes decidan seguir en contacto con Verónica y Javier, les deseo lo mejor, pero entenderán que no puedo seguir formando parte de sus vidas. Es una cuestión de confianza y seguridad personal. No envié las pruebas. No era necesario. La bomba ya había sido lanzada. Algunos familiares me llamaron, horrorizados, pidiendo explicaciones. A un par de tíos en los que confío les conté la historia completa. Me creyeron. Otros simplemente se quedaron en silencio. No he vuelto a saber de ellos. La familia se ha fracturado tal como temía. Han pasado 3 semanas desde la confrontación. La vida es silenciosa. Es la calma después de un huracán que se llevó todo lo que conocía. Duele. Duele de una forma profunda y visceral perder a tu única hermana. A veces, por la noche, pienso en mi sobrino, un niño que nacerá en un nido de mentiras y codicia, y que nunca conocerá a su tío. Eso me rompe el corazón. Pero también siento una extraña paz. Estoy a salvo. Estoy en control de mi vida. He reforzado los lazos con mis verdaderos amigos, que han sido mi roca en todo esto. He empezado a ir a terapia para procesar el duelo y la traición. El licenciado Morales tiene una orden de restricción lista para ser presentada al menor indicio de que rompan el acuerdo. No sé si hice lo correcto al no exponerlos públicamente con las pruebas, pero siento que la guerra ha terminado. Gané, pero el precio fue mi familia. Supongo que algunas victorias se sienten así, como una pérdida. Gracias de nuevo a todos por escuchar. Me ayudaron a encontrar la fuerza para luchar. Y con ese punto final, esta historia pasa a ser un recuerdo. Gracias por acompañarme en este viaje. Tu like le dice a toda la camada que esta historia valió la pena. Y si quieres que nuestra camada de curiosos siga creciendo, no dudes en suscribirte. Nos vemos en la próxima aventura. Y recuerden, hay demasiadas historias buenas en el mundo. Por suerte, tenemos más de una vida para escucharlas.